Yo ahora llego y le digo de frente, la limitante más grande que va a tener esta compañía en adaptar AI es la gente que le pone excusas porque lo que realmente tienen es pena de decir que no saben. ¿Qué le dirías a ese CEO o director general? Desesperadamente eduquen a su equipo en AI. AI es magia. Para mí es una liberación de la humanidad de trabajos irrelevantes, así como las máquinas nos liberaron de ir a picar carbón en las minas. Por su contribución a la formación de habilidades, la construcción del ecosistema tecnológico hispano, el premio Emprendedor del Año es para Freddy Vega, cofundador y CEO de Platt. Freddy Vega. Freddy Vega. Además de construir una de las EdTech más grandes de la región, con 5 millones de estudiantes y clientes como Microsoft, IBM y Mercado Libre, Freddy ha sido uno de los emprendedores más activos en adoptar y divulgar inteligencia artificial en Latinoamérica. En 3 meses la gente aprende a usar el estado del arte de inteligencia artificial, cualquier persona. La inteligencia artificial es como un bebé. Uno le pide que haga algo y a veces va a fallar, pero vuelve un año después y de pronto ya aprendió. Y vuelve 10 años después y de pronto es mejor que tú. Y la realidad es que esto es una caja de Pandora que ya no se puede cerrar. Con todo el respeto y admiración que te tengo, no me imagino en 10 años aprendiendo en videos. O sea que, ¿qué? Lo que tú estás diciendo es que YouTube se va a morir. Un buen punto. Me avalas. ¿Tú crees que TikTok se va a morir? No. Y esos son videos, ¿no? Me imagino que hablas con los CEOs. Mi vida últimamente es hablar con CEOs. ¿Qué tienen en común estas empresas que están haciendo un buen trabajo en implementar inteligencia artificial? Ruthlessness. Ellos entienden, AI es real. Tengo que poner a mi empresa primero. Si mis ejecutivos no quieren aprender, se joden, porque esto viene y no se puede evitar. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo como CEO, como líder de Platzi? Estoy mucho más metido en los detalles. Yo creo que Founder Mode realmente es algo bueno. Mencionaste las expectativas de tu equipo. ¿Hoy esperas más? Cumplir no es suficiente, tienen que entender. Tus preguntas están buenas, entonces estoy emocionado de los lugares extraños a los que nos van a llevar el día de hoy. Justo antes de empezar, estábamos hablando de nuestra experiencia con inteligencia artificial y quiero empezar contándote un poco la mía. Yo cuando me mudo de Perú a México en 2019 sentí que viajé al futuro. En ese momento en México estaba pasando mucho en fintech, Kavak, Rappi, Nubank, ¿no? SoftBank invirtiendo miles de millones de dólares. Entonces era un momento muy, muy particular. Cuando me mudo en 2021 de México a San Francisco, me esperaba algo parecido, pero no fue así. Hasta que sale ChatGPT, que creo que por un momento hizo parecer que se venía una ola potente y eventualmente siento que se disipa. No salen compañías que tú digas, wow. Y a partir de hace 6 meses sí siento que cada día es wow, tras wow, tras wow, tras wow. ¿Cómo ha sido para ti vivir esta ola de inteligencia artificial? Es curioso que lo menciones con el contexto de México porque sí pasó que justo antes de que AI explotara a nivel de consumo, que es básicamente la salida de ChatGPT en diciembre del 2022, todo apuntaba a que lo único que importaba era fintech. Y fintech es en esencia el encuentro de las ideas con la facilidad de crear software. La industria de las finanzas siempre ha sido una industria de ideas creativas, pero el problema era la automatización de eso y las herramientas de automatización estaban en manos de nosotros los nerds. Y la distancia entre los nerds y estas personas de las ideas era muy alta, de repente, sobre todo de las ideas de negocio. Pero desde una perspectiva tecnológica es el encuentro de la facilidad de hacer software con la facilidad de tener ideas de negocios y pues una ejecución constante. Y eso hace que exista pues Nubank y todas las otras que han existido y que de repente todas las empresas se vuelvan fintechs. Sí. Hasta estrellarse pues con la realidad de que al final del día no existe cantidad de venture capital que logre simular la realidad del tamaño del mercado. Y el tamaño del mercado tiene unas limitaciones porque tiene unas limitaciones. AI es distinto. La revolución de fintech creo yo que principalmente está porque React.js y Django y Node.js y todos estos sistemas y herramientas, las bases de datos simplificadas y la evolución del data science de la época permitió que fuera un clic, por ejemplo, hacer análisis de riesgo, análisis de crédito, automatizar procesos de KYC. Y todo eran como cosas plug and play que puedes conectar en una serie de cadenas. Y reemplazar equipos enteros que hacían esto dentro de bancos, claro. Por ejemplo. AI no. Y AI es matemática pura y dura. AI eventualmente va a llegar a ese lugar, pero para cuando llegue a ese lugar, la mayor cantidad del upside ya se lo habrá llevado el primer mundo. Y AI es un recordatorio del hueco grande que existe en ciertos países en vía de desarrollo comparados con nuestros países y que simplemente es un hueco de conocimientos fundamentales matemáticos y tecnológicos, que es el hueco que logró tapar China, por ejemplo. Y lo hemos visto en una inmensa cantidad de otras tecnologías. Ponle, por ejemplo, el desarrollo de chips. Solamente hay como 4 países que diseñan chips. Es Inglaterra con ARM, China
con Huawei y con el foundry que ellos tienen, Estados Unidos, Taiwán. Se acabó. No hay más países. Bueno, Japón, que diseñan chips. ¿Y cuántos fabrican chips? El estado del arte de la fabricación de chips es Taiwán y nadie más. ¿Y cuántos pueden fabricar la máquina que hace los chips? Realmente solamente un país, que es Holanda, ASML. Y entonces, todas estas cosas son tecnología fundamental y AI es el mismo cuento. ¿Cuántos Google hay? Hay. Baidu existe. BK existe en Rusia. Pero no hay un Google europeo. Hay un Google chino, hay un Google ruso y hay un Google gringo. Hay un par de Google gringos. Está pues Google y está Microsoft ¿cómo se llama? ¿El de ellos? Se me olvidó. El search de Bing. Bing. Dios. ¿Y por qué? Porque un buscador es la implementación de procesamiento de lenguaje natural con espacios n-dimensionales, vectorización, embeddings y semántica avanzada. Y eso es un tipo de conocimiento de álgebra lineal, de redes neuronales, de estructuras de datos que tienen como 5.000 personas en el mundo. Y sabes que no es tan especial. Es matemáticas al final del día, no es matemática tan compleja. Es un montón de matrices, vectores, álgebra lineal, estructuras de datos. Lo complejo es pensar en todo eso. Y entonces eso crea una brecha en la que hay una especie de superfilósofos matemáticos, que son los que crean los laboratorios y las megacompañías, y el resto del mundo que tiene las ideas de negocio, pero que están desconectadas. Y Latinoamérica, mientras tanto, está esperando, eventualmente esto se va a poner fácil. Y va a haber un momento React.js o un momento WordPress de la inteligencia artificial. Yo voy a empezar por implementarlo. Y honestamente, sí lo va a haber. Sí va a llegar ese momento. Poco a poco nos acercamos. MCP de Anthropic está haciendo sencillo que uno conecte sistemas con LLMs. Pero seguimos siendo la región que no construye tecnología fundamental. Hay un esfuerzo. Omar Flores, que trabajaba en Intel, está liderando la TAM GPT en Chile. Amigo que estuvo acá en el podcast también. Sí. Omar es un genio. Y yo lo veía frustrado haciendo su investigación de AI cuando trabajaba en Intel. Y está tratando de liderar la TAM GPT. Pero también es un problema geopolítico. Como que en esencia nos recuerda que seguimos teniendo un problema fundamental y es el ecosistema requerido para recompensar a la gente que no para de aprender. Y nuestro sistema no es todavía lo suficientemente recompensante. Entonces no creamos la generación tras generación tras generación de personas que aprendan ciencia por el amor a la ciencia, que en los momentos pivotales nos permiten desarrollar tecnología fundamental. Y eso es lo que tiene el sistema americano muy bien a través de sus universidades. Que tenía, vamos a ver si lo destruyen, ¿no? Justo eso iba, que ahora veremos si Trump lo va a cuidar o no. En 2014 empezaste a escribir un libro sobre ciencia ficción que está en tu blog, Sí. freddivega.com. Lo quiero completar un día, pero la realidad es que ser CEO y escribir no es compatible. Está duro. Esto obviamente mucho antes de OpenAI, de ChatGPT. Sí, ¿Qué dirías que se ha cumplido y qué no? muchas cosas. Yo quiero eventualmente escribir este libro en serio. Lo he tenido siempre como que frenar y reiniciar, pero la premisa del libro es que en el año 2020, ahora va a ser el año 2030, pues porque me demoré en escribirlo, explotan 20 bombas nucleares en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y Estados Unidos no se muere todo el mundo, pero se muere el 80% de la población. Quedan 30 millones de gringos vivos. Se acaba el imperio gringo. Entonces la idea es explorar cómo quedaría el mundo. Si Estados Unidos no fuera la potencia. Tal cual, una década después. Y varias cosas que exploro en el libro. Por ejemplo, exploro que todo ocurre alrededor de teléfonos. En el 2014 ya estábamos pegados a nuestros teléfonos, pero no al nivel en el que estamos hoy en día. También exploro cómo la política ocurre básicamente fundamentada en redes sociales y ya no existen los medios. Hoy en día ya estamos más o menos ahí. Lo que nosotros considerábamos antes el cuarto poder, hoy lo llaman legacy media. Cripto creo que es a la que más le pegué. Y también la distribución peer-to-peer de Internet todavía no estamos ahí, pero estamos muy cerca con sistemas como Starlink. Que el hecho de que cripto se vuelva la moneda fundamental, yo hoy en día creo que es absolutamente inevitable que cripto tenga como que todo lo que está haciendo Estados Unidos ahora mismo está construido alrededor de la idea de hacer que la gente esté asustada de guardar su plata en dólares. Entonces le da entre comillas un valor más claro filosófico a cripto. Digo entre comillas porque luego uno va a evaluar la realidad de cómo funciona, por ejemplo, Bitcoin. Y Bitcoin sigue estando fundamentado en que el 80 y algo por ciento del valor, creo que es el 86%, está centralizado en estos whales que de vez en cuando hacen un dump. Y la gente está como filosofando de qué es lo que está pasando. Pues lo que está pasando es que un man que tiene muchos monedas... Decidió vender. Decidió vender. Eso es lo que... O sea, no hay una razón metafísica. No, es el típico pump and dump. Solamente que en una mega escala. Esas son muchas cosas que evalué.
quería mucho evaluar la posición de China como dominante en ciertas tecnologías y sobre todo en tecnologías que son contrarias al saber popular de lo que es China. Entonces, por ejemplo, en el libro, que de nuevo Lucía tienes razón, que lo escribí hace 11 años, China era el líder de energía renovable. En la época eso no era obvio, pero hoy es obvio. Hoy China es el líder en baterías, en automóviles eléctricos, en energía solar, en energía nuclear. En el libro hablo mucho del crecimiento renovador de energía nuclear. Hoy en día estamos ahí. De los automóviles autónomos, hoy en día estamos ahí. Entre muchos otros. Debí escribir el maldito libro. Conectando este mundo de ciencia ficción que ya no parece tanta ciencia ficción, quiero hablar de uno de tus últimos videos de YouTube que me encantó. Lo compartí varias veces, que se llama La estupidez de no usar IA en el trabajo. ¿Qué te llevó a grabar ese video? Estoy un poquito desesperado. Hay dos tipos de persona con respecto a la inteligencia artificial. Los que la prueban para que la inteligencia artificial dé un resultado malo y confirman su sesgo. Miren, eso no sirve para nada. Y los que lo prueban emocionados de que lo que probaron antes, que no funcionó, ahora va a funcionar. La inteligencia artificial es como un bebé. Uno le pide que haga algo y a veces va a fallar, pero vuelve un año después y de pronto ya aprendió. Y vuelve 10 años después y de pronto es mejor que tú. Realmente que es un bebé que crece a una velocidad explosiva y que eventualmente va a ser más grande que todos nosotros. Y esa actitud es como la diferencia entre quienes tienen curiosidad intelectual y quienes no. Yo entiendo muchos sesgos con respecto a AI que son completamente válidos. Por ejemplo, es completamente cierto que las empresas que entrenaron los modelos de inteligencia artificial les valió madres el copyright. O sea, cuando tú le dices a ChatGPT 4o, créame una imagen de un monstruo de bolsillo japonés, te va a crear un Pikachu perfecto. Es como muy obvio que el copyright les importa un carajo. Y pues han levantado tanta plata y vivimos en la era Trump donde las leyes ya no aplican. Como que justo ocurre AI en un momento en el que políticamente el poder de la ley se degradó en el mercado de consumo más importante del planeta. Entonces es verdad, yo entiendo perfectamente las críticas. Lo que pasa es que la crítica hay que contrastarla con la realidad. Y la realidad es que esto es una caja de Pandora que ya no se puede cerrar. Entonces, como que parte de mi video es mostrar a las personas que están tratando de luchar contra un tsunami. Y si viene un tsunami, o intentas pelear con él, o te montas en una tabla y surfeas, a ver cuál de las dos es más probable que te permita sobrevivir y llegar a un mejor lugar. Entonces, por lo menos aprende a surfear un poquito. Es como esa invitación. Yo llevo una década trabajando en Platzi y toda mi vida trabajando en la industria de educar a la gente que se imagina productos hacia su existencia a través de código. Los programadores, los ingenieros, desarrolladores. Y yo conozco mi industria y mi industria es una industria que por todas las cosas maravillosas que tenemos algo muy negativo y es un ego muy sutil, un ego muy distinto a otras industrias. Uno entiende de una manera estereotípica el ego de los actores, el ego de los financieros, el ego de los impresionistas, sí. Pero el ego de los programadores es un ego muy particular porque es un ego resentido. Y es un ego que habla mucho de la posición social que tengo a partir del tiempo que le dedico a algo. Como que es injusto que yo le dedique este tiempo, entonces ¿cómo no me van a recompensar? Por eso, por ejemplo, está mal visto en la industria del desarrollo de software tomar cursos, decirlo en voz alta, porque eso es debilidad. Usted debió haberse leído la documentación. Los hombres de verdad, y también hay un componente, ¿no?, de masculinidad frágil. Los hombres de verdad leen la documentación en consola. Y pues seguro, yo leo la documentación en consola, pero tomar caminos cortos para aprender algo no importa. Lo que importa es crear grandes productos. Y el AI es un momento de esos muy duros donde de repente uno se tiene que enfrentar a la realidad de quién uno cree que es versus quién uno realmente es. Porque muchas habilidades de ingeniero ya no lo valen tanto. Por ejemplo, la habilidad de ser excelente en tener identación. Es casi un chiste que hay ingenieros que tienen un arte respecto a cómo identan. Yo tengo un arte. La identación es básicamente una estética. Y ellos se sienten orgullosos de la estética, de la identación de Ruby, de sus componentes y de ciertas decisiones. Y de repente llega la inteligencia artificial y ¿a quién carajos le importa? El código lo va a picar un sistema autónomo y tu trabajo es leerlo e integrarlo en pensamiento sistémico y lógico a nivel de gran cantidad de ingeniería. Y esto raya a muchas personas y estas personas tienden este default de mostrar dónde la inteligencia artificial falla, como, jaja, mira que aquí se rompió. Claro, pero mientras tú estás riéndote que aquí se rompió, 5,000 startups de 2 personas están llegando a $50 millones en ARR porque en vez de burlarse, iteraron.
Recuerdo que lo mismo pasaba con Google cuando recién salía. Recuerdo mucha gente decir, no está, no lo voy a encontrar, ¿no? Y había gente que incluso desarrollaba técnicas de cómo encontrar mejor, de cómo, dado que el producto no está final, cómo lo ayudo a darme el resultado en lugar de criticarlo. Mencionaste que este ritmo de cambio en particular es más rápido de lo que pensábamos. ¿Qué has hecho tú personalmente para adaptarte a este ritmo? Una cosa que yo le pregunto a mis amigos que son expertos en esta área es si se esperaban que esto fuera a pasar. Y te animo a preguntarlo. Pregúntale a ingenieros expertos, a CTOs, a VPs de ingeniería, a staff engineers. ¿En el 2022 tú creíste que íbamos a estar acá en el 2025? Nadie. Esto es una sorpresa para los investigadores de OpenAI. Esto es una sorpresa para todo el mundo. Nadie se imaginó que la arquitectura del transformador y el modelo de atención nos iba a llevar a automatizar el código, a descomponer con ingeniería inversa la inteligencia a partir de la expresión basada en lenguaje. Entonces, siento que la gente que está más cerca de la tecnología, los ingenieros o investigadores, tienen más preguntas que respuestas. Y empezamos a responderlas. Anthropic recientemente esta semana, publicó un paper de investigación donde mostró las estructuras de datos y la geometría emergente de los mecanismos de pensamiento de los LLMs, que es súper interesante, es como hacerle biología a una estructura matemática. Entonces, para responder tu pregunta, lo que yo hago, esto me costó tiempo, porque pues todos los seres humanos, y eso me incluye a mí, tenemos un ego particular de la historia que nos contamos de la persona que somos. Y a mí me tocó aceptar varias cosas. A mí me tocó aceptar este año. Parte de la razón por la que no entiendo lo que está pasando es porque yo nunca aprendí suficientes matemáticas para entenderlo. Yo llegué a un punto, yo siento que siempre he tratado de mantenerme actualizado en tecnología, pero había como una barrera tecnológica que es básicamente la barrera del álgebra lineal, donde yo dije, yo no necesito aprender esto. Y yo tenía, creo que una reacción traumática al cálculo diferencial vectorial, porque mis profesores de cálculo diferencial y vectorial fueron muy crueles conmigo. Y en parte porque mi educación en el colegio nunca me lo enseñaron bien. Yo no entendí el cálculo, entonces yo soy estúpido, yo no puedo entenderlo. Y este año en particular, el año pasado pues estuve tratando de pensar en cómo aplicarlo a nivel de negocio y darle la vuelta a Platzi como compañía para que lo que está pasando en AI no nos mate, sino que nos haga crecer. Fue un reto gigantesco. Hoy siento que ya encontré el camino y Dios mío, eso dolió. Pero entonces este año ya me puse a la tarea de, ok, ya encontré el camino. El siguiente paso es cómo me aseguro de ser el tipo de persona que está en la frontera. Entonces yo hice un video que se llama Bases Matemáticas de la Inteligencia Artificial, donde reunía 3 personas que son muy buenos en AI del equipo, que entienden los papers. Y les dije, enséñenme. Y lo hice en vivo, en público, frente a miles de estudiantes, con un timer para ver cuánto me demoraba, para tratar de competir contra mí mismo y tratar de ver en cuánto tiempo puedo aprender. Y mostrarle a todo el mundo de una manera abierta todos mis huecos de conocimiento. Yo, por ejemplo, no había entendido que yo realmente no había interiorizado qué es la derivada. Yo aprendí la derivada hace 2 meses, realmente, cuando hice ese video. Yo no había entendido realmente que era un espacio n-dimensional, que eran embeddings. Yo entendía los conceptos aplicados para negocios, pero no era suficiente. Y yo entendía como cositas superficiales de los modelos de inteligencia artificial, que algo es un modelo de razonamiento, que hay una ventana de contexto, que son tokens. Pero yo no entendía el por qué. Y se puede entender. Entonces, eso me ayudó mucho. Hoy en día, ¿sabes que cuando tengo trayectos largos en el carro, me pongo a hacerme exámenes de evaluación a mí mismo? Tenemos un producto interno en Platzi que usamos para compañías donde automatizamos el aprendizaje corporativo, de lo que sea, y ese producto crea automáticamente exámenes. Entonces, así he aprendido overfitting, así he aprendido qué es lo que hace el backpropagation y por qué existe eso. Hay una cosa en la que en el proceso de entrenamiento tienden a apagar de manera aleatoria la mitad de las neuronas para que el modelo sea muy resiliente. Un montón de cosas. Entonces estoy constantemente evaluándome y yo ahora empiezo mis conferencias, sobre todo en el mundo corporativo, explicándole a los corporativos que el problema de AI es que no estamos dispuestos a aceptar lo vergonzosamente novatos que somos. Y que yo no tengo ni idea, que yo estoy aprendiendo esto todo el tiempo, que hace 2 meses este conocimiento no existía. No hay tiempo para sentir vergüenza de tener ignorancia. Startupiable nació en plena pandemia, con un equipo esparcido por toda Latinoamérica. En ese contexto, una de las mejores decisiones que tomé
fue usar Notion como nuestro cerebro digital. Hoy somos menos de 3 personas en el equipo y estoy seguro que hacemos mucho más de lo que te imaginas. En parte, gracias a Notion. Notion se convirtió en ese hub central donde conectamos todo. Inteligencia artificial, Make, Airtable, Slack, Google Docs y se integran con 130 herramientas más. O sea, lo que haga falta. Y lo mejor, nos permite escalar sin sumar complejidad ni miembros de equipo. Y para que lo pruebes, nos aliamos con Notion para darte 3 meses gratis del plan Plus con acceso ilimitado a inteligencia artificial. No es casualidad que el 50% de las startups de Y Combinator usen Notion para centralizar su operación. Encuentra el link de la promoción en la descripción del episodio. Llena el formulario, selecciona Startupeable y usa el código NotionXStartupeable. Repito, NotionXStartupeable. Ahora sí, de vuelta al episodio. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo como CEO, como líder de Platzi, desde que salió inteligencia artificial? Yo siempre he aprendido mucho. Yo creo que algo de lo que me siento muy orgulloso es que yo tengo mucha curiosidad y yo intento buscar esa característica en la gente con la que trabajo. Cuando salió la inteligencia artificial me di cuenta que no tengo suficiente. Y... ¿Tú misma o gente en tu equipo? No, que yo no tengo suficiente curiosidad. Y también gente del equipo, todo el mundo. Uh-huh. Y como que intento recordármelo todo el tiempo. Como que muchas veces algo que pasa en nuestra industria tecnológica es que escuchamos palabras y como que la gente queda como en blanco y dice, sí, claro, sí, no, eso. El ICFO de ese RT no tiene tan alto pres. Y es, what the fuck? Y la gente no hace preguntas en nuestra industria porque uno tiene este miedo de decir, uy, si yo no entiendo ese acrónimo y le hago la pregunta, la gente va a saber que no tengo ni puta idea. Es la maña que más me ha costado y que más estoy haciendo trabajo de quitarme. Yo quiero aprender a ser desvergonzado en aceptar mi ignorancia en cualquier entorno y en decir, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Eso qué significa? Yo he notado que los mejores founders de Silicon Valley tienen esta característica. Y al final del día, ¿sabes qué? Es una característica de amor propio. Como que la gente no se... Yo lo que encontré es que yo no me amaba lo suficiente como para ponerme... Mi valor no baja por no saber, por preguntar. Exacto. Es un tema de amor propio que cuesta un huevo. Y en cierto modo es un tipo de ego y ese ego es una expresión de ausencia de amor propio. He estado tratando de dar ese ejemplo como si iba al resto de la compañía porque resulta que eso es un fenómeno de seguridad psicológica en las personas. Ahora, lo tengo que calibrar con que yo tengo altas expectativas para mi equipo. Y entonces a veces como que necesito dar feedback de altas expectativas, pero también necesito darles la oportunidad de cagarla. Y pues esa es la tensión normal de ser CEO, creo yo. Lo otro que ha cambiado mucho es que estoy mucho más metido en los detalles. Yo sé que es básicamente un meme lo de Founder Mode. Exacto. Brian de Airbnb. Sí. Y Paul Graham. Yo hablo con muchos... Yo tengo amigos de Airbnb y les hablo en ocasiones y les pregunto cosas. Y honestamente, yo creo que están equivocados. Yo creo que Founder Mode realmente es algo bueno. Porque a ellos les incomoda el Founder Mode de Brian. Los Airbnb. Sí, los Airbnb no sé que estás súper metido en los detalles. Sí. O sea, es verdad, no es mentira. No, es mucho mejor. Lo que pasa es que el mercado está muy jodido. Y efectivamente siente como que le están respirando en la nuca y no de la manera sexy aceptable, sino de la manera terrible. Pero es mejor estar en los detalles. Creo que lo último, estoy intentando descansar bien, pero estoy descansando la mente menos. Pero yo creo que eso es verdad de todos los que estamos en esta industria. Están pasando tantas cosas tan rápido. Yo de verdad siento que estamos exigiendo nuestras neuronas hasta donde da. Es más difícil desconectarse que antes. Eso lo siento totalmente. Y antes ya estábamos sobrecargados. Ya estaba difícil antes. Mencionaste las expectativas de tu equipo. ¿Hoy esperas más de ellos? Sí. Es que no se puede de otra manera. O sea, ¿eso quiere decir que a un ejecutivo de cuenta le esperas 50% más de ventas a fin de mes? ¿O cómo lo piensas a nivel práctico? Yo creo que antes aceptaba que la gente no entendiera mientras cumplieran. Okay. Ahora, cumplir no es suficiente. Tienen que entender. Porque si no entienden, no van a tener autonomía y no van a poder adaptarse a medida que las cosas cambien y las cosas van a cambiar. Una cosa que pasa mucho en las compañías es que la gente hace sus procesos, pero no entiende cómo se conectan con otros procesos y sobre todo con el gran esquema de las cosas.
Uno de los cambios más grandes que yo hice en Platzi es que empezamos a usar Platzi para educar a Platzi en Platzi. Nosotros tenemos un All Hands todos los viernes y antes lo hacíamos en Zoom. Ahora lo hacemos en Platzi. Todos los viernes por la mañana, los líderes construyen una clase de 3 a 5 minutos de lo que logró su equipo en esa semana. Y la montan en un curso. Y al mediodía, el 100% del equipo para de trabajar a tomar el curso. Y tienen que ver todas las clases de los diferentes miembros del equipo. Curso de Platzi semanal. El curso semanal de Platzi. Y tienen que completar un examen. Y si pierden el examen, tienen que volver a hacer el examen hasta que lo logren. Y el examen les da feedback de dónde tienen que repasar. Y cuando terminan el examen, hacemos una sesión de preguntas de 30 minutos en vivo entre todo el equipo. Pero solamente puedes entrar a la sesión de preguntas si completaste el examen. Yo a veces llego tarde a la sesión de preguntas porque estoy dando feedback del producto mientras completo el examen. Y esto está haciendo que todo el mundo use el producto. Esto está haciendo que nos eduquen automáticamente y pues nos hace mejor el producto Platzi. Lo único que tienen que hacer los miembros del equipo de líderes es en el sistema de Platzi arrastrar sus PDFs, sus PowerPoints, sus documentos de Notion y pues contar en un videito simple con una selfie lo que hicieron. Y Platzi se encarga de agarrar todos esos assets y convertirlos en una gran clase. Y automáticamente crea el examen, la evaluación y todo el cuento. Eso significa que yo espero que todo el mundo en Platzi entienda. Y no solamente lo espero, lo evalúo semanalmente. Esto reduce un montón la necesidad de reuniones y acelera muchísimo las decisiones internas y la forma en la que crecemos. Al final es una forma de claridad, de dirección. Sí. Y en un mundo en constante aceleración, quedarse quieto es lo mismo que echar para atrás. Entonces estoy acelerando de manera salvaje el conocimiento de la gente, el conocimiento interno de mi equipo. Es inaceptable que alguien en Platzi no entienda cómo Platzi funciona sin importar la posición en su rol. Y hasta ahora el feedback es positivo. O sea, se siente más presión, pero se siente el progreso derivado de la presión. El por qué. Sí. Y algo que yo he aprendido, y aquí voy a ser muy honesto, espero que la gente no se lo tome mal, pero por si internet se lo van a tomar mal. Existe esta idea de que esto quema a las personas, que yo creo que es una reacción de absoluta debilidad. Tengo una reacción emocional muy fuerte con la gente que se siente orgullosa de su debilidad, porque la debilidad es una elección. Que la gente se queme es una realidad, pero no entendemos mal lo que significa quemarse. Quemarse no es algo que ocurre cuando uno trabaja duro. Quemarse es algo que ocurre cuando uno trabaja duro y no genera resultados. Si uno trabaja duro y los resultados no llegan, uno se quema. Si te generas resultados, eso te da motivación. Y obviamente hay que dormir, hay que estar con la familia, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. Pero la gran mayoría del tiempo, mientras el sol está en el cielo, estamos trabajando. 5 días de los 7 de la semana, desde el momento en el que sale el sol hasta el momento en el que se esconde, durante 40 años de nuestras vidas o más. Pues hagamos que lo valga, ¿no? Pensando en Platzi como organización, su forma de trabajar, cómo toman decisiones, ¿qué otra cosa ha cambiado producto de inteligencia artificial? O sea, en general, me da curiosidad cómo ha sido la experiencia de construir una empresa en este nuevo contexto. Yo intento recordarle al equipo todo el tiempo, si ustedes probaron algo con AI y no les funcionó, vuélvanlo a probar. Apenas sale un nuevo modelo porque de pronto ahora sí va a funcionar. Y la respuesta es un constante sí, 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 sí. Esto es magia. Y mientras tanto por detrás ya estamos en el punto donde estamos llevando modelos de AI a su límite, que yo creo que es lo que pasa con muchas compañías. Y entonces empezamos a testear qué hacemos. Nosotros, por ejemplo, todo el tiempo nos estrellamos contra los rate limits de Anthropic Claude. Sin importar cuánto pagas, llega un punto en el que dicen, oye, ya no hay más GPUs, jódanse. Entonces nos toca conseguir, bueno, pero hay un Claude que corre en AWS, entonces vamos a Bedrock a ver si ya funciona. O Gemini 2.5 sacó el context window de 1 millón de tokens. Y he visto gente de todo tipo tener estas conversaciones. Uno de los ejemplos más bonitos es Nicole Chaparral. Nicole es la Chief Business Officer de Platzi, una de nuestras ejecutivas más importantes en el equipo. Ella se encarga de liderar toda nuestra vertical de Enterprise Sales, que es nuestra vertical de mayor crecimiento. Y Nicole, a pesar de que tiene que liderar un equipo de ventas y hacer Sales Enablement, Lead Qualification, Funnel Farming y todas las cosas que requieren Enterprise Sales, ella está todo el tiempo aprendiendo de nuevos modelos de AI para automatizar sus procesos y empujando a los vendedores a encontrar qué es lo que hace que el proceso de ventas se acorte más, que típicamente haríamos con texto con personas y aplicar modelos de AI. Mucha gente se queda atrapado
Una pregunta que Nicolás hace que a mí me gusta mucho es, todos usan AI acá en las compañías, ¿cierto? Y todos, sí, sí, sí. ¿Cuál es el prompt más grande que has escrito? Y la gente dice, no, pues escribí un prompt, pues yo he hecho prompts muy largos. No, no una conversación. Todo el mundo hace chats largos con AI. Prompt. ¿Cuál es tu prompt más largo? Un párrafo, 2 párrafos. Y Nicole les muestra los prompts que usa y que desarrolla el equipo de B2B. Y son páginas de contexto, claro, con estructura, siguiendo los modelos estándar de best practices tanto de Anthropic como de OpenAI. Y esto lo sabe gente que viene a vender, no son gente técnica. Y cómo empieza a ver cómo ese merge entre las personas técnicas y las personas que simplemente están ahí para aplicarlo. Nuestro equipo de Customer Success, por ejemplo, automatizar soporte al cliente con AI es el holamundo de las startups de inteligencia artificial. Y lo que nosotros encontramos es que la mayoría de estas startups tienen el problema de overfitting. Y es que les funcionó en un tipo de compañía, pero no, el edge case es demasiado amplio y no les funciona en otro. Lo que nosotros hicimos fue darle control de los prompts a la gente que hace customer support. Y entonces ellos, como están más cerca del cliente, tienen un feedback loop más pequeño. Entre más corto sea el feedback loop, más rápido iteras. Y pues al final del día es lógica expresada en lenguaje natural. Lo que dices del largo del prompt es fascinante porque al final es capacidad de delegación reflejado en un prompt. Sí, sí, sí. Y claridad de tu entendimiento del problema. O sea, pienso en quién ha sido mi mejor jefe o mi mejor mentor en un trabajo. Es la persona que te da la tarea súper clara y es, al final de cuentas, un prompt. No es, quiero hacer esto por esta razón, estas son las herramientas que puedes probar, esos son los objetivos que espero. Y eso es lo que le das a una inteligencia artificial. Los mejores líderes te explican por qué. Y los mejores prompts explican por qué. Porque el objetivo. Freddy, ahora hablemos del producto de Platzi. Y con todo el respeto y admiración que te tengo, no me imagino en 10 años aprendiendo en videos. ¿No? Hay mucha gente haciendo tutores 1 a 1 para personalizar, para enseñar, para evaluar. Nos describiste parte de lo que están haciendo, creo que en esa línea. ¿Cómo te imaginas el futuro de Platzi en ese escenario? Y haciendo doble clic, ¿hay algo que has dejado de hacer en tu producto como consecuencia de inteligencia artificial? Por supuesto que hay cosas que dejamos de hacer en nuestro producto y en esencia yo creo que el espíritu de tu pregunta es real, de que la forma de educar se va a cambiar. Entonces yo creo que en general tú tienes razón. Sin embargo... Y esto creo que aplica para muchas industrias, no solo para educación. Por supuesto. Sin embargo, voy a hacer una de mis cosas favoritas en la vida y es ser contrario. Ok. O sea que, ¿qué? Lo que tú estás diciendo es que YouTube se va a morir. Un buen punto. ¿Tú crees que YouTube se va a morir? No, ni a balas. ¿Tú crees que TikTok se va a morir? No. Y esos son videos, ¿no? Entonces, tú realmente, tú crees que, a ver, ¿cómo aprenderías en el futuro a tejer? Con video. Probablemente, ¿no? Y listo, el video va a ser automáticamente generado por un AI, ¿qué tal? Fine. Pero sigue siendo una reproducción en un espacio de 2 dimensiones sobre una pantalla plana de una cosa que tiene un principio y un fin sobre una línea de tiempo. Esto es un video. Yo creo que en general tú tienes razón. El tema de los tutores, el Benjamin Bloom's Two Sigma Problem for Mastery Learning, que es la idea de que la tutoría hace que la gente esté 2 órdenes de magnitud mejor que las personas que aprenden de otras maneras. Pero luego, como que uno se le olvida que somos seres humanos. Entonces, por ejemplo, el libro es la tecnología de educación más importante de la historia de la humanidad. Y la más antigua. Y la más antigua. El libro es la razón. Y los LLMs, básicamente lo que hicieron fue comprimir los libros. Eso es lo que es un LLM. Es la compresión del conocimiento y el mecanismo de acceso a esa compresión. Pero es un libro. Y ChatGPT es un mecanismo de educación. Yo estoy seguro que tú has aprendido cosas a punta de hablarle al bicho. Un chingo. Así como todos lo hacemos. Pero también probablemente es porque tú eres una persona que lee. Uno de los problemas que está generando AI es que las personas dejaron de leer y la comprensión de lectura está en un colapso. Pero las personas dejaron de aprender en general. Sin embargo, los seres humanos tenemos en nuestra naturaleza está la necesidad de dominar. Entonces hay gente que quiere dominar la cocina. Hay gente que quiere dominar la arquitectura. Y al mismo tiempo es natural para los humanos la necesidad de explorar. Al final del día nosotros seguimos atados a las reglas de la física. Eso significa que el tiempo sigue moviéndose desde un punto fijo hacia adelante y no para ningún otro lado. Por ende, los videos van a seguir siendo una forma de capturar el pasado de una manera replicable y los expertos van a seguir siendo una forma en la cual nosotros evaluamos lo que hacemos. La realidad es que aprender a base de videos no funciona. Los videos te dan un contexto, así como los libros te dan un contexto. Pero aprender no es observar, es aplicar lo aprendido.
Y probablemente lo que va a hacer AI es acelerar la aplicación de lo aprendido. Pero nuestros experimentos nos han mostrado que la gente que aprende a punta de leer texto es especial. Tú eres especial. La mayoría de las... Mira, por ejemplo, los podcasts. Los podcasts son populares porque no tienes que leer. Porque lo que simplemente das play y cuánta retención tiene realmente la persona que está escuchando este podcast en este momento. ¿Cuál fue la primera pregunta que me hizo Enzo? ¿Cuál fue la segunda? Cuéntenme algo que hayan aprendido a estar en este podcast. Háganse esa evaluación. Paren en serio y háganse la evaluación. Probablemente no hay tanta retención de este podcast. Y estoy haciendo sentir mal a la gente que nos está escuchando. Porque están haciendo otra cosa. Claro, porque están conduciendo, están lavando los platos, están teniendo una sesión absolutamente fuerte y entregada de amor. Vaya uno a saber. Mientras escuchan este podcast, por supuesto. El erotismo de cada persona es individual de cada persona. Pero aprender exige un sacrificio de reestructuración de nuestras redes neuronales internas. Aprender duele porque el cerebro humano tiene que hacer una serie de procesos celulares para reconstruir caminos dentro de la cabeza. Y ese dolor es un esfuerzo, así como ir al gimnasio es un esfuerzo. Todo esto va a que por supuesto que tienes razón y a que muchas cosas están cambiando. Pero el video va a seguir ahí porque simplemente es una herramienta de una gran cantidad de herramientas que van a complementarse para construir un mecanismo más efectivo. Sin embargo, no quiero ser insoportable. Quiero responder tu pregunta. Y respondiendo de la manera más corta posible, yo creo que se va a acabar la idea de meter en grupos a personas a enseñarles al ritmo del grupo. Y yo creo que vamos a estar en la idea en la que desde la etapa más temprana de la infancia las personas van a ver natural el aprendizaje personalizado. Eso quiere decir que para Platzi como producto, lo siguiente que se viene es cómo creas, voy a llamarle, escenarios donde la gente pueda aplicar lo aprendido. No necesariamente, porque hay un escenario donde tú aplicas lo aprendido y se llama el trabajo. El trabajo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo más bien es ir al lugar donde la persona ya tiene que aplicar lo aprendido y crear el mejor mecanismo para lo que ocurre justo antes. Entonces tú estás en el trabajo y te acaban de ascender. Y entonces ahora tu trabajo cambia. Y tienes dos formas de crecer. Una es que vas y le preguntas a mentores y observas y replicas y lees la documentación de tu compañía y todo ese tipo de cosas que en teoría funcionan, pero todos que hemos trabajado en compañías sabemos que en la práctica son bastante incompletas y las empresas lo tienen tan claro que esto tiene nombres. Se llama ramp up y es el tiempo que le toma a un empleado en cagarla hasta que la deja de cagar. Pero ¿qué tal si un sistema automatizado alimentado de la información de millones de personas que lograron cambiar sus carreras y que lograron crecer en sus empresas, aprende cómo ellos aprendieron y construye el mecanismo personalizado de más veloz adaptación para que la persona aprenda a partir del conocimiento que se tiene? Nosotros llegamos a las compañías y les decimos, tú estás manteniendo una planta eléctrica, dame todos tus manuales de mantenimiento, yo te creo los cursos, los sistemas de evaluación y los sistemas de aplicación y distribución de ese conocimiento de manera automática. Y todo esto nace de que empezamos internamente a automatizar nuestros procesos de dirección de cursos, de producción audiovisual, de evaluación pedagógica y educativa. Y todo esto nace de la naturaleza de AI. Me gustaría ahora generalizar la experiencia de Platzi transformándose como compañía producto de inteligencia artificial a más empresas. Y justo ahorita nos has hablado de el trabajo de Platzi trabajando con otras empresas. Entonces tienes cierto insight a qué está pasando en Latinoamérica a nivel de grandes startups, de corporativos que son clientes del negocio de Platzi B2B. Y por lo mismo me imagino que hablas con los CEOs, con los directivos de recursos humanos, de operaciones. Mi vida últimamente es hablar con CEOs de empresas de grasa, de pan, de petróleo, de energía, de paneles solares, de bancos. Son tantos bancos. Y entonces, dicho eso, ¿qué empresas latinoamericanas que conozcas bien están haciendo un buen trabajo en implementar inteligencia artificial? Mis clientes están haciendo un gran trabajo. No, pero sin joder, mis clientes están haciendo un gran trabajo. No todos. Algunos todavía tenemos problemitas. Porque sobre todo hay resistencia interna y la resistencia interna es 100% derivada de la vergüenza que tienen ciertos ejecutivos en admitir que no saben. Y yo ahora llego y lo digo de frente. La limitante más grande que va a tener esta compañía en adaptar AI es la gente que le pone excusas porque lo que realmente tienen es pena de decir que no saben. Y van a tener excusas tontas como que eso no es seguro, como que alucina y cosas por el estilo. Y es simplemente ustedes tratando de protegerse para un asteroide que se los va a llevar. Entonces, dejen de joder.
Lo digo de una manera un poquito más suave y más corporativa y más... Me he vuelto un poco más diplomático. ¿Alguna que consideres un ejemplo? Hay una empresa que hace grasas y aceites en Colombia, Perú, Ecuador y en Carolina del Norte. Se llaman Alianza Team. Casi nadie sabe de ellos, pero es una empresa de aceites, de las más grandes de la región. Y ellos, después de estudiar con nosotros, su equipo entero, construyó creo que fueron 34 proyectos internos de AI con una hackathon que les ayudamos a organizar, que automatizaron un montón de procesos. Y uno de esos procesos les permitió descubrir una forma distinta de usar una de las plantas y descubrieron un nuevo mecanismo para hacer margarina y se ganaron un premio en ingeniería química. Otro ejemplo es una de las aseguradoras más grandes de Colombia. Ellos, después de estudiar con nosotros, hicieron una hackathon también interna y automatizaron varios de los procesos de análisis de riesgo de la emisión de seguros, del primer seguro de automóviles. Y eso era un proceso que les costaba un montón de tiempo y que usaba muchísimos empleos. Y de repente lo automatizaron. Y yo sé que acá vamos a salir los hippies a decir que entonces generan un montón de desempleo, pero en la práctica eso no pasa. Cuando una automatización ocurre, lo que termina pasando es que esas personas estaban haciendo trabajo incompleto. Y aquí, si me lo permites, diría una cosa importante del tema de la automatización y el desempleo. El tipo de empleo que más va a desaparecer es el empleo que mueve datos de un programa A a un programa B. Entonces, por ejemplo, el pago de nómina. El pago de nómina es mover los datos del software de payroll al sistema del banco que envía el pago. O de un Excel al pago que envía el banco. Porque ese empleo tiene que existir. Eso es un API humano. Ese empleo va a desaparecer. Pero eso no significa que entonces un montón de personas vayan a perder su empleo. Excepto las que no quieren aprender van a perder su empleo. Pero entonces de repente esto le va a abrir la capacidad a las personas para realmente hacer trabajo creativo. O por lo menos trabajo racional que tenga que ver con sus características humanas. Para mí es una liberación de la humanidad, de trabajos irrelevantes. Así como las máquinas nos liberaron de ir a picar carbón en las minas. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. ¿Qué tienen en común estas empresas que estás contando que son rápidas o proactivas en adoptar IA? CEOs con curiosidad intelectual. Y ruthless. ¿Sabes qué? Yo me puse a pensar, ¿por qué Platzi no es más grande? Porque nosotros trabajamos de una manera salvaje. Trabajamos durísimo. Y yo creo que somos gente muy inteligente. Muy inteligente. Entonces, ¿por qué hay empresas más grandes que nosotros? ¿Y por qué nosotros no crecemos de una manera más explosiva? Y las respuestas son dos. Una es total addressable market. El mercado de educar en tecnología en América Latina, que debería ser así, realmente es así. Y eso le pasa a todas las empresas de educación. Por eso no hay empresas de educación grandes. No hay. Sí. Y número dos, ruthlessness. Yo creo que somos muy nice. Yo soy chistoso y mal hablado, pero la realidad es que yo soy una madre. Cuando yo lo comparo con CEOs, que son muchísimo más diplomáticos y menos controversiales, pero esos CEOs son gente cuyas decisiones yo no habría tomado. En Latinoamérica diríamos de armas tomar. Sí. Y yo me he puesto a tratar de pensar, ¿cómo eres ruthless? Y kind, ¿no? Y kind, y sobre todo ético. Y logré encontrar la solución. Es cuando te enfrentas a una decisión donde tu trabajo como humano probablemente es poner ciertas otras cosas de prioridad, pero tu trabajo como CEO es poner a la empresa de prioridad. Y eso es lo que hay que hacer. Yo siento que yo históricamente no he puesto a Platzi como prioridad en algunos casos. Y en esos casos dije, Platzi es grande, Platzi aguanta. Y la verdad que Platzi es grande. Y Platzi aguanta. ¿Te refieres a poner a la gente antes que al equipo Sí. o a la compañía? Sí. Y la respuesta es que yo estoy equivocado. La respuesta es que si yo soy el CEO de Platzi, yo tengo que poner la compañía primero. O si no, entonces yo no sé qué soy. Y esto es más una debilidad mía. Creo yo que es porque I want people to think I'm nice. Y vamos La mayoría. Y vamos de nuevo. No, los grandes CEOs, they don't give a shit. Estoy de acuerdo. A David Vélez le importa un carajo lo que la gente piense de David Vélez. Estoy seguro de A eso. Simón Borrero le importa un carajo lo que la gente piense de Simón Borrero. Ruthlessness. Yo no lo había aprendido.
estos CEOs son ruthless. Ellos entienden, AI es real. Y yo lo sé porque tengo curiosidad y aprendí. Y 2, tengo que poner a mi empresa primero. Entonces voy a emprender. Y si mis ejecutivos no quieren aprender, se joden. Y si la empresa me resiste, se jode. Porque esto viene y es obvio y no se puede evitar. Esa capacidad de poner la empresa primero es honestamente admirable. Honestamente admirable. Algo que me da curiosidad es, se habla mucho hoy en startups de la idea de AI first o AI native, ¿no? Compañías que nacen hoy con inteligencia artificial desde cero, ¿no? Con la pizarra en blanco y por lo tanto pueden pensar en cómo hacer tecnología desde cero, adoptando herramientas, en cómo forman sus equipos, en cómo hacen ventas. Tienen la posibilidad de repensar todo de cero. Creo que en startups se entiende un poco más. Me da curiosidad cómo es para una empresa grande. ¿Qué significa ser nativo en inteligencia artificial para una empresa que tiene 10.000 empleados, ¿no? Si estuvieras en la posición de estos directores generales de corporativos, pues, ¿qué harías, ¿no? en los próximos 100 días? Lo primero que nosotros recomendamos a los corporativos es que desesperadamente le eduquen a su equipo en AI. AI es magia. AI hace que ya no necesites aprender una sola fórmula de Excel en tu vida. No hay necesidad. Se acabó la necesidad de aprender Excel. Y la realidad es que la inmensa mayoría de las personas que usan Excel en tu compañía no saben cómo conectar datos de un archivo de Excel a otro archivo de Excel. Ese problema se acabó. Es magia. Es honestamente magia. Y hazlo en 3 meses. En 3 meses la gente aprende a usar el estado del arte de inteligencia artificial para el análisis y procesamiento de datos. Cualquier persona. Número 2, crear una cultura de constante actualización de ese aprendizaje. Porque los modelos de razonamiento llevan, ¿qué? 3 meses, 4 meses en la humanidad. Y hoy en día, todos los que usamos AI todos los días y estamos en la frontera, el 90% de nuestro trabajo es con modelos de razonamiento. Si tú no sabes de lo que estoy hablando, pues eso es un problema, ¿no? Si usas ChatGPT gratis, el modelo no es de razonamiento. DeepSeek R1, el modelo chino, la magia que tiene es que es por defecto un modelo de razonamiento y muestra el razonamiento. El punto es que hay que estar a la vanguardia. Y estar a la vanguardia significa esto es lo más importante a aprender. No es lo único, pero es lo más importante. AI hace innecesario aprender Excel. Y Excel es tan fundamental en los negocios que es prácticamente una habilidad blanda. La razón por la que lo digo no es para que dejemos de usar Excel. Excel va a seguir siendo usado, sino para explicar la gravedad de la necesidad de esto. Una vez entendido, el siguiente paso es hacer experimentos. Hay que empezar a tener experimentos porque esto cambió. Es como cuando llegó Internet. Mi forma de explicárselo a empresarios es esta. Es el año 1989. Y del futuro te llegó el aviso de que en el 2007 va a llegar el iPhone. Y lo que significa para la humanidad. No solo Internet, el iPhone. Si fuera 1989 y tú eres el CEO de una compañía o la CEO de una compañía y sabes que en el 2007 el iPhone llega y lo que va a hacer el iPhone en el 2025, ¿cómo cambiarías tu negocio? Yo recuerdo perfectamente, porque pues soy joven, pero no soy tan joven, cuando los empresarios se rehusaban a usar email, cuando había un computador en las oficinas que se lo turnaba a la gente. Todavía hay empresas cuya comunicación ocurre solo por correo electrónico, en la era de Slack y de Teams. Entonces, es la valentía de tener curiosidad en vez de resistencia. ¿Qué le dirías a ese CEO que te dice, ya utilizo ChatGPT todos los días, todos los fines de semana? Claro, todo el tiempo. Y me encanta y es fascinante y veo todo el potencial, pero prefiero esperarme porque no está claro cuál es el caso de uso, no está claro cuál es el retorno de inversión a esta iniciativa. ¿Sabes que honestamente no me ha tocado ver CEOs que prefieran esperar? Ahora, ten en mente que cuando yo llego a hablarles, yo no les doy la oportunidad. Cuando yo llego a hablarles, les muestro lo que viene. Y entonces cuando les muestras lo que viene, si ellos te dicen prefiero esperar, están admitiendo o que no me pusieron atención o que no les importa el futuro que les mostré. Y lo que pasa es que el futuro que les mostré es objetivamente aterrador si uno no reacciona. Y es objetivamente emocionante si uno reacciona. Entonces lo que pasa es que si el CEO... O sea, eres un predicador. Bueno, no sé si soy un predicador, yo lo llamaría como un educador. Pero bueno, estoy seguro que mucha gente cree que soy un predicador. Sí, es verdad, es verdad. La iglesia, El Señor viene. La iglesia del GPT. Pues no es que viene, men, ya llegó. Sam Altman es Jesús. Ya llegó. Ding. Entonces que Sam está en mi cap table. Qué gracioso. Es una cosa muy extraña. Como que yo he visto a ese hombre comer alcachofa y es el... Lo llevaron a México, ¿no? A comer tacos, ¿eh? Y es la persona que tiene en sus manos
uno de los momentos más pivotales del futuro de la humanidad. Sheesh. Entonces- Ruthless, por cierto. Sí. De la Sí. definición de ruthless. Afortunadamente no me pasa. Sí me pasa con ejecutivos que dicen yo prefiero esperar. Ya. Y O lo... sea, los CEOs lo tienen en la cabeza. Sí, si no, no serían ceros. Sus equipos no necesariamente. La defensa de los equipos típicamente es esperemos a ver cuál elegimos, porque el problema es que ellos creen que la inteligencia artificial es algo que uno elige. Es como, me voy con Kia, con Honda, con Hyundai, con Toyota, y es como, no va a funcionar así. Esto no es CorelDRAW o Photoshop, no es un software que luego tienes que estar experimentando. Lo que tienes que hacer es aprender fundamentos. Es un proceso educativo, es lo que estoy tratando de decir. Y parte del proceso es cosas como esta conversación. Hablemos de Latinoamérica. Volvamos. Dame un segundo. Este es un saludo a mis competidores que de repente están escuchando todas nuestras estrategias y están diciendo, oh, así es como lo hace Freddy. Yo me los conozco. Yo sé. ¿Y saben qué? Inténtenlo. Intenten clonar mis estrategias. Los veo en el campo de juego. Los veo allá. Por favor, vengan para acá. Aprovechando eso, ¿cómo te imaginas que va a evolucionar más el modelo de negocio de Platzi? Porque ya hay un cambio donde el foco de lo que has escrito hasta ahora es mucho más B2B, cuando empezaron en B2C. Pero también estabas escribiendo cambios en la forma en que se entrega el producto. Ya no es una mensualidad o una anualidad por usuario. Ujú. Nosotros no vamos a abandonar nuestro negocio de consumer. Yo creo que hay muy pocas compañías, como que ¿qué compañías lograron crack B2C en América Latina? Y eso es algo muy especial que logró Platzi, que no quiero soltar. Ayer estaba en YC hablando con un partner y hablábamos justo de eso. Como porque le contaba lo que estábamos haciendo y él me decía, Freddy, no te desenfoques en que tu nuevo producto se vaya a B2C. Y yo claramente he estado tentado del producto nuevo que tenemos, se llama Class Director, mandarlo a B2C. Me dice, esto es típico. Y sí, tú encontraste algo especial y lo podrías competir, pero otra vez se vuelve un negocio de levantar masivas cantidades de capital y CAC sobre el TV, CAC sobre el TV, CAC sobre el TV. No, el man tiene razón. Nosotros principalmente lo que queremos es que la herramienta que estamos construyendo para compañías sea una herramienta que nosotros usamos. Yo creo que la cosa que más ha cambiado dentro de Platzi fue darnos cuenta que Platzi no usaba Platzi. Creo que ese es el típico problema de las startups, cuando no estás solucionando tu propio problema y cuando no estás usando tu propio mecanismo. Lo que más ayudó a que Platzi triunfara es que de un momento a otro entendimos, para nosotros tener clientes, primero tenemos nosotros que ser nuestro propio cliente. No, tú no te compras porque te va a comprar alguien más. Qué diferencia tan brutal. Incluso si uno lo tiene que fingir, uno debería encontrar... De hecho, hasta fingirlo está bien. Porque la fricción que uno crea usando el propio producto hace que los empleados quieran mejorar el producto. Aprendes. Sí, eso es como el cambio más importante. Pero si nuestro producto triunfa, usamos nuestro producto para mantener nuestra vertical de B2C funcionando y creciendo. Nuestros datos parecieran indicar que los cursos que hemos lanzado este año son de mejor calidad que los que lanzábamos el año pasado y sobre todo que los que lanzábamos el año antepasado. Lo que muestra que logramos con sistemas autónomos hacer un mejor producto. Nos costó, pero la cosa está funcionando. Entonces somos nuestro propio cliente. Hagamos ahora sí zoom out a Latinoamérica. Sé que te encanta hablar de economía, de política. Tienes varios buenos videos en el canal de Platzi. Gracias por decir que son buenos. Son buenos, a mí me gusta. Me parece que son muy educativos. Tienes, creo que nuevamente, una visión muy especial donde hablas con estudiantes, con profesionales, con corporativos, con startups. ¿Qué sectores económicos crees que se van a beneficiar más de esto y cuáles crees que van a ser más perjudicados en América Latina? En América Latina todos estamos muy jodidos. América Latina es de las regiones del mundo más vulnerables a lo que viene. Es de mis preocupaciones más grandes. El nuevo producto que tiene Platzi es agnóstico de idioma. Y el año antepasado Estados Unidos era nuestro 9º mercado y en este momento es nuestro 4º mercado. Wow. Y si le pego a lo que le quiero pegar, yo creo que Estados Unidos va a ser nuestro 2º o incluso 1º mercado al final de este año. Estamos trabajando duro. Pero yo no he dejado de entrevistarme y de viajar por México, por Perú, por Chile, por Colombia, porque mi preocupación es muy real. No lo digo por joder, me preocupa mucho. Nuestras empresas son particularmente vulnerables debido a que Latinoamérica tiene un problema de productividad derivado de nuestra incapacidad de adoptar nuevas tecnologías, sobre todo en medianas empresas. Las grandes empresas de América Latina son espectaculares. Ahora que me la paso haciendo tours por corporativos, sobre todo los corporativos mexicanos, parecen museos.
la cantidad de arte que tienen. Los chilenos también son el despliegue de dinero loquísimo que hay en estos edificios y la gente talentosa, es gente de clase mundial. Pero luego bajas un nivel y el gap es ridículo. El gap que hay entre Enterprise en América Latina y Medium es un abismo. Ese abismo no existe acá. Una empresa de roofing, una empresa que se dedica a poner pisos, una empresa que se dedica a hacer como contabilidad intermedia, tiene un alto nivel de apropiación tecnológica en Estados Unidos. Y eso los hace mucho más productivos. Y es un tema netamente de productividad derivada de la implementación de herramientas tecnológicas. Muchas razones detrás de esto. ¿Cómo se llama este dude de Atlántico? Que fue Julio Vasconcelos. ¿Sabes qué es inversionista de Platzi? Se me olvidó. Julio tiene esta tesis súper interesante de que va a llegar una startup en América Latina que va a ser el Rippling de América Latina y va a resolver el problema de la productividad si logra hacer el Rippling de las SMBs. Pero luego no hay muchas SMBs. Es este problema constante de que son empresarios o empresarias que juran que no les va a pasar nada porque los protege sus relaciones personales con su audiencia. Pero luego llega una mega compañía y los borra. ¿Cuántos cafés desaparecieron por la implementación en escala de los modelos de café basados en software? Los cafés. Como en Colombia pasó con un café que se me está olvidando el nombre. Hay una tienda de café que está borrando a todo el mundo en Colombia. Escuchado que está creciendo mucho. Sí, en Estados Unidos pasó. Hay una tienda de café que lo que hizo fue robotizar el barista y automatizar con software todos los procesos de panadería y solamente necesitan un empleado, donde en Starbucks necesita como 6 para hacer lo mismo y está borrando gente en forma. Lo que pasó con las tiendas, los supermercados de descuento, que es el modelo Aldi, que usan Data Science 3B, software, tal cual. ¿no? 3B. 3B en Colombia es la tienda de uno. Oxxo es, por ejemplo, de los ejemplos más tempranos del uso avanzado de software y modelos predictivos. 7-Eleven, Japón terminó construyendo uno de los modelos predictivos de demanda más impresionantes y borró un montón de SMBs. Entonces América Latina está particularmente vulnerable por su incapacidad en escala de apropiarse de tecnología en los procesos de pequeñas y medianas empresas. Y también porque en América Latina nosotros tenemos una enfermedad muy jodida y es echar la culpa al gobierno de todo. Es que el gobierno no apoya a los empresarios, es que el gobierno que... Este tema constante de no tener control sobre nuestras propias vidas y asignarle a terceros la razón por la que no crecemos es durísimo. Porque entonces hace que uno tenga una razón plausible por la cual no crece. La única razón por la cual uno no crece es uno. Uno elige en qué mercado operar, uno elige en qué negocio estar. A nadie le importan las excusas. Lo que importa es que el gráfico apunte para arriba y para la derecha. No, honestamente no, en este momento no te tengo un lugar. Estoy trabajando en que haya un lugar, pero no te tengo un lugar donde yo diga que Latinoamérica va a estar mejor posicionada. Bueno, quizás agrícolamente y a nivel de cierto tipo de materiales. Por ejemplo, América Latina es el principal exportador de partes de automotoras en México. América Latina en Brasil tiene una industria aeronáutica muy sólida. Y pues todo lo que está pasando está reconstruyendo las cadenas de suministro, lo que va a hacer que muy probablemente el valor de nuestras exportaciones aumente. Y pues debido a que las tasas de aranceles están siendo relativamente bajas, principalmente porque creo que Trump no sabe que existimos. Mientras uno no haga lo que hizo el presidente de Colombia, donde se peleó en público y eso generó un castigo gigantesco, yo creo que principalmente Trump ni siquiera se imagina que Sudamérica existe. Entonces, mientras nosotros no hagamos nada para que existan, nuestra posición va a ser una posición sí, ok, esa es la respuesta. América Latina está geopolíticamente en ventaja en el mundo que viene. Yo creo que en una guerra caliente China-Taiwán, que la probabilidad de que haya una guerra caliente China-Taiwán en la próxima década es bastante alta. América Latina es de los lugares mejor posicionados para sacarle provecho a algo de eso. Bueno, en México hay lo que podrías describir como una guerra fría entre Estados Unidos y China. Sí, claro. O una guerra económica. Ojo que los gringos sí son muy conscientes de cómo China está tratando de saltarse las restricciones a través del nearshoring. Y están cada vez más tratando de restringir que México se aproveche de la pelea con China. We'll see. Vamos a ver cómo avanza. Pero yo sí creo que Latinoamérica está posicionada como Argentina estuvo posicionada en la Segunda Guerra Mundial.
para sacarle provecho a ambos lados un poquito. Mencionaste a Omar Flores, quien está liderando esta iniciativa llamada LATAM GPT, Sí. donde básicamente están desarrollando modelos propios en Latinoamérica. ¿Tiene sentido construir LLMs desde Latinoamérica? ¿O deberíamos enfocarnos en otros frentes? Depende de para quién. Tú dices desde una perspectiva de startups, no. Como startup, no. Tú dices desde una perspectiva académica, claro, sino cómo vamos a construir el conocimiento. Tú le dices desde una perspectiva de grandes corporaciones, ahorita no. Es mejor usar un modelo de frontera que ya existe. Pero tú le dices desde una perspectiva de seguridad nacional, absolutamente. Un problema que tiene la inteligencia artificial es que lo que ocurre en la inferencia es transparente en el servidor. No se puede encriptar por la naturaleza matemática. Existe una técnica que se llama encriptación homeomórfica que promete la posibilidad quizás de encriptar la inferencia, pero necesita que tú confíes en un cierto punto de las llaves y eso se requeriría un proceso de auditoría. Y en una guerra, por ejemplo, no va a haber tal cosa. Hoy en día, la inteligencia artificial... Ese es el argumento para LLMs locales. locales, Y para nacionales, ¿no? servidores locales nacionales. Para Ojo, compañías como Mistral, de un fondo Khosla en Estados Unidos, un fondo muy, muy conocido, Sí. ha invertido en un modelo de Japón y hay muchos fondos invirtiendo en modelos por regiones. yo lo pienso mucho con el mundo que sucedió a la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo donde distribuimos nuestras especializaciones derivado de la inteligencia de nuestros países, de los recursos naturales que tenemos, de nuestras condiciones geopolíticas y de nuestros costos laborales. Ventaja comparativa. Tal cual. Y hoy en día estamos terminando en unas máximas locales que la humanidad no es consciente. Entonces tenemos máximas locales en varias categorías. En la categoría aeronáutica, en la categoría de microchips, en la categoría de matemáticas avanzadas. Entonces, por ejemplo, en aeronáutica solamente hay dos empresas. Hay dos, Airbus y Boeing. El resto de empresas no construyen airliners de la característica de Airbus y de Boeing. Comac en China lo intenta, pero ellos no tienen ventas fuera de su mercado nacional y no tienen un avión equivalente al 777 o al 350 o al 380 o al 747. Los microchips son la misma historia. Solamente hay 5 países que fabrican láseres extremos ultravioleta y que pueden generar la luz ultravioleta que la litografía de los chips requiere. Existen países que están empezando a desarrollar nuevas tecnologías. Canon en Japón acaba de lanzar lo que llaman el nanobeam o el nanorrayo, que es un tipo de tecnología de rayo de electrones que permite reorganizar la estructura de los cristales de silicio para crear transistores. Y todo esto son cosas que la gente tiende a ignorar. Hay un gobierno en América Latina. Me senté con una de las personas más altas en ese gobierno, cuyo trabajo es el desarrollo tecnológico del país. Y esa persona me decía con absoluta convicción de que no hay ningún problema, de que no pasa nada con que el país de América Latina no tenga conocimiento de cómo hacer chips. Porque eso nunca va a pasar nada malo, porque igual ellos tienen data centers de otros países y tienen buenas alianzas, pero la realidad es que el mundo está caminando hacia un potencial muy alto de guerra, muy, 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 muy alto. Y en el momento en el que ese potencial ocurra, las cadenas de suministro se van a reconfigurar de una manera tan dramática que nuestros países van a estar en una gran desventaja. Aún más locales de lo que está pasando ahorita. Piensa que los Porque aranceles... ya hay una tendencia de deglobalización. Sí, total. Los aranceles que Trump propone harían que un iPhone que cuesta más o menos $900 pase a costar $2,600. Vamos a ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Cuando eso pase. Y yo creo que honestamente los aranceles que Trump propone simplemente no van a implementarse en la realidad. Yo me imagino que la próxima semana los va a quitar. Gran experimento social si no se quitan. Pero lo que sí puede pasar es qué pasa si China invade Taiwán. Si China invade Taiwán, los laptops de $1,000 al otro día pasan a valer $5,000. Porque la tecnología frena. ¿Qué pasa con el negocio del venture capital? Cuando de repente un laptop que costaba 1,000 vale 5,000. Cuando de repente un teléfono de 900 vale 3,000. Pues lo que pasa es que hay menos consumo y hay menos consumidores. Y entonces tenemos una recesión histórica derivada de misiles volando. Llegado el punto en el que se reconfigure la naturaleza de la economía, vamos a estar en esta situación en la que ciertos países van a tener acceso a ciertas tecnologías y otros simplemente no. Ya nos pasa, en cierto modo. Parte de lo que mostró la guerra de Ucrania es la importancia del acceso a ciertos tipos de chips, simplemente porque esos son los sistemas de guía de los misiles. Los drones le dieron la posibilidad a cualquier beligerante de tener munición de precisión. Eso nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. O sea que ves crítico que Latinoamérica
empiece o eventualmente desarrolle esa tecnología a nivel local? Yo creo que yo no creo que sea crítico. Yo creo que no nos va a quedar de otra. El día en que la guerra se ponga caliente, los modelos de inferencia avanzados van a ser assets nacionales. Ya son parte de la cadena de decisión militar en todos los conflictos que hay. Israel usa Lavender, que es su propia inteligencia artificial interna para tomar decisiones de ataque y de bombardeo. Ucrania tiene múltiples modelos y Palantir es básicamente la rama de inteligencia artificial del Pentágono. Estas cosas ya ocurren. Ya ocurren a nivel de negociación de tratados de libre comercio. Existe una posibilidad mayor a cero de que la forma en la que calcularon los aranceles fue con un chat GPTado simple. De pronto y no, váyanos a ver. Pero lo que voy es, los modelos de razonamiento van a automatizar cerca del 40% del trabajo humano. Y si hay una guerra y la guerra no nos permite acceso a los servidores y data centers de la inferencia, vamos a querer tener esa inferencia propia. Wow. Dicho eso, sé que de vez en cuando haces inversiones ángeles. Muy de vez en cuando. ¿Invertirías en emprendedores no técnicos en esta nueva era? Qué gran pregunta. Tengo una persona no técnica cuya startup me encanta. Y la razón por la que no he invertido es porque es no técnica. Depende. Si la persona no técnica tiene la curiosidad y ganas de volverse una persona técnica y le importa, sí. Si la persona es el típico caso de persona que quiere ser de negocios, no. La verdad es que es muy duro. Es muy duro el gap entre la gente que es capaz de programar y que no. La gente que dice, ay, no, porque la inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores. ¿Has intentado hacer algo? Inténtalo, a ver cómo te va. Yo he intentado y no. Ojo, se puede. Yo He hecho cosas, no creo que he hecho cosas que pueda vender. gracias a ella le programé a mi equipo de ventas un mecanismo para agarrar todo lo que construyen las universidades corporativas y traducirlo a la herramienta de Platzi en un solo clic. Porque pues Gemini 2.5 Pro tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Entonces me puse a mirar, esta ventana de contexto me sirve, cómo lo meto, y pues yo no lo había hecho hace mucho tiempo. Conectado a esto, se habla mucho de los trabajos que desaparecerán. Nos has dicho cosas como 40% de los trabajos van a ser automatizados. ¿Qué trabajos te imaginas surgiendo? ¿Qué nuevos trabajos van a existir? Es 40% del trabajo. Ok. Va a ser automatizado. El análisis es que más o menos la mitad del Producto Interno Bruto del planeta depende del uso de conocimiento o del uso de razón. Razonamiento o conocimiento. El knowledge work. Sí, entonces de ahí viene el 40%, porque el 80% de ese trabajo es automatizable con modelos de razonamiento en escala, que van a requerir sistemas de integración, ¿no? Que eso es un poco complicado. Yo siento que ese es uno de los trabajos que pareciera estar emergiendo más, que es la persona capaz de entender todo el negocio e integrar las automatizaciones. Una cosa muy dramática que ocurre en las grandes corporaciones es que el empleado promedio de una gran corporación no entiende cómo la empresa hace plata. Entonces no entiende Lo que tú describías de Platzi, de tratar de enseñarles qué pasó cada semana, sí, en un corporativo grande sería prácticamente imposible. No, yo creo que sí se puede, porque si no fuera posible, el mecanismo no existiría y el mecanismo existe, la empresa hace plata. Lo que yo he entendido es que no se trata de aprender los detalles y las tácticas, sino de aprender los principios. El principio de una compañía es tan simple como entender por qué me compran y qué me compran y cómo hago que me compren otra vez. Y tener constante respuesta a esa pregunta y optimización de esos sistemas y integrarlos a una gran visión. Entonces, como que todos esos componentes aprovechan mucho más AI. Al final del día, lo que hablamos al inicio, AI se apalanca de tu experiencia. Es un multiplicador de lo que tú ya eres como profesional. Eso hace que, por ejemplo, las empresas grandes le saquen más provecho a AI que las empresas chiquitas, porque tienen más datos, porque tienen más experiencia. Pero para ello tiene que haber alguien capaz de conectar los puntos. Y esa persona capaz de conectar los puntos y que además se mantiene la vanguardia en el conocimiento de los sistemas de automatización como AI, ese es un rol que no existe. No debería existir, pero sin duda va a tener que existir. Como un Chief Technology Strategy Officer, algo así. Pero no lo veo como un líder. Okay. Lo veo como un facilitador. Porque suena un trabajo transversal. Sí. El peligro de este rol es que le ocurra lo que le pasa a los departamentos de innovación. El departamento de innovación es donde la innovación va a morir. Porque la innovación es el trabajo de la compañía.
Si la innovación no es la forma en la que el producto ocurre, realmente lo que tienes es un juguete para darle empleo a alguien y ver cómo los juguetes van avanzando. Todas las innovaciones de Google no despegaron hasta que fueron empresa. O sea, ¿cuántos años estuvo Waymo hasta que Tesla les hizo decir, uy, de pronto deberíamos lanzar Tesla y Cruise? O sea, si no fuera por Cruise y por Tesla, Waymo no es lo que es. Y es porque antes era un departamento de innovación y de repente vamos a hacer una compañía con un feedback loop conectado con revenue. Has mencionado mucho esta dicotomía de las empresas pequeñas versus las empresas grandes en Latinoamérica. Las grandes están adoptando inteligencia artificial, quizás contrario a lo que la gente que nos escucha pensaría, y las pequeñas en cambio no. ¿Te imaginas una Latinoamérica aún más consolidada? Porque ya somos países donde muy pocas empresas controlan mucho poder, mucho del Producto Bruto Interno, a comparación a Estados Unidos. No. A nivel de empresas no creo. Pero sí te la compro con una característica que yo ya creo que tú y yo ya estamos viendo. Las empresas grandotas de América Latina siguen no entendiendo cómo ser latinas. Sí. Y les cuesta un huevo. ¿Te refieres a que no han sido capaces de ser compañías regionales? Sí. La multilatina sigue siendo algo especial. Son muy poquitas. Y es porque se calcifican sistemas, procesos, conexiones dentro de cada una de estas compañías que les hace muy difícil entender cómo competir o les genera una especie de desinterés. Y lo que hacen es profundizar en el mercado en vez de expandirse. O les hace pensar que el único mercado a expandirse es Estados Unidos, que a veces la respuesta es correcta. Pero eso empieza a cambiar. A mí me da mucha alegría meterme en un supermercado en Estados Unidos y ver productos peruanos, ver productos mexicanos y ver productos colombianos. Pero es lento el proceso. Pasa, pero es lento. Cemex es una de las empresas de cementos más grandes del mundo. Son mexicanos. Sí, la tercera. Y están acá. Y acá tienen una presencia gigantesca. Bimbo está acá y tiene una presencia gigantesca. Alpina está comprando empresas de leche en California y Alquería, que son dos empresas grandes de productos derivados de los lácteos, para dominar el mercado local. Lo que yo más veo son dos cosas. Uno es, a mí lo que más me gusta de la inteligencia artificial es la startup de 2 empleados. La startup donde 2 empleados con ella y un montón de automatización generan millones de dólares y una gran cantidad de revenue. Lo que hablamos de un rato de lo que significa ser AI native versus otros tipos de AI company. Y cómo esas startups por necesidad tienen que ser más grandes. Las startups latinoamericanas son más latinoamericanas, como por ejemplo uno se puede pensar y Corner Shop empezó a expandirse por todo lado. Notco empezó a expandirse por todo lado. Nubank es un banco, la cosa más local del mundo. Empezó a expandirse por todo lado. Rappi se expandió por todo lado. Nosotros nos expandimos por todo lado porque no tenemos de otra, porque si no nuestro mercado era muy chiquito. Entonces eso ya pasa. Y lo otro que ya pasa, no tanto a nivel de startup, sino a nivel cultural, es que está convergiendo la cultura latinoamericana. Hace poco, más allá de Latinoamérica. Más allá, y más allá de Latinoamérica. Hace poco escuchaba Somos una... cool. Sí, pero es que somos más cool. Hace poquito escuchaba una reggaetonera mexicana. Rixia. Descubrí a Rixia. Es una Gen Z jovencita, veinteañera reggaetonera mexicana que tiene una canción súper chistosa que se llama You Are Such a Lame. Donde la veo combinar ademanes colombianos con ademanes mexicanos, con trap de hip hop gringo. Y le queda súper bien. Los adolescentes colombianos usan frases mexicanas. Tú eres peruano y estoy seguro que también te pasa. Yo estaba empezando a ver cómo los colombianos dicen buenazo, que es una frase peruana. Y esto era impensable antes. Y ojo, ¿TikTok? Sí, es TikTok, Instagram y el reggaetón y el trap y la evolución electrónica. Porque además Rixia es reggaetón, trap, drum and bass. Que es tan cool. Entonces eso significa que, Latinoamérica sigue siendo profundamente racista. Y nosotros no hablamos de eso. La forma en la que diferentes países se tratan entre sí. Nuestros estereotipos siguen siendo muy salvajes. Como el sudeste asiático. Sí, como el sureste asiático. Entre ellos, tal cual. Y es como, para mí todos ustedes son gente café. Nosotros somos gente muy racista todavía y nuestros sesgos culturales siguen siendo muy profundos y muy fuertes. Pero la convergencia cultural latinoamericana sí que está ocurriendo. Fascinante. No lo había pensado. ¿Con qué mensaje quisieras que se vaya la gente que nos ha escuchado hablar más de una hora acerca de las implicancias de inteligencia artificial para nuestras compañías, nuestras carreras y nuestros países? Ojalá con que no sean perdedores.
La actitud de usar AI para ver cómo falla en vez de para ver eventualmente cómo va a triunfar es una actitud de perdedor. La actitud de quedarse con que eso alucina o eso no debería existir es una actitud de perdedor. Hay que diferenciar lo que está en nuestro control y lo que no está en nuestro control. Y al final del día lo que la inteligencia artificial es ingeniería inversa de la naturaleza de la inteligencia a través de la evaluación matemática de los patrones de cómo esa inteligencia se expresa en escala, que es el lenguaje. Eso es una cosa increíble de entender. Es como entender cripto. Está lleno de estafas. Y la gran mayoría de la gente que está en cripto son imbéciles. Esa es la realidad real. Pero en esencia, la idea de una base de datos descentralizada y criptográficamente validada para transferir valor es impecable. Es increíble. Entonces, en vez de quedarnos con los casos extremos de cómo las cosas salen mal o quedarnos con tonterías, hay una cantidad de gente impresionante que sin verificar cree que la inteligencia artificial va a acabar con el agua. Porque no verifican nada. Entonces, claro, ¿no? La inteligencia artificial es un problema para el cambio global. Por si acaso, en caso de que esto no sea obvio, eso no tiene el menor sentido. El uso del agua en los data centers es como un sistema de enfriamiento y lo único que ocurre es que rota alrededor del data center, no se consume y sumado a eso, incluso si se consumiera, el uso de agua para los data centers es irrisorio comparado con el uso de agua para las vacas. Entonces, no lean un libro, maldita sea. Intenten estar del lado correcto y el lado correcto no es difícil. Es una actitud que uno elige todos los días. Es la actitud de dormir bien, hacer ejercicio, pasar tiempo con la familia y nunca parar de aprender. Es lo mismo. Dormir bien es la disciplina de voy a dedicarle 8 horas a mi cuerpo. Hacer ejercicio es la disciplina de voy a dedicarle 1 hora a mi cuerpo. Y aprender es la disciplina de voy a enfocarme a aprender algo nuevo, aunque me frustre. Hay una frase que creo que resume esto y que se dice mucho en Silicon Valley, que es, en lugar de preguntarte por qué no, why not, pregúntate por qué sí. Totalmente. Por qué sí puede pasar. Freddy, eso fue todo. Gracias por esta increíble charla. Enzo, muchísimas gracias por invitarme. Feliz de tenerte de nuevo por segunda vez. Chévere. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.